Al regenerarnos, Cristo nos da su vida Zoe. Esta es su gran bendición, ya que produce vida en nosotros. Así que al comerle y al beberle, somos nutridos y crecemos mediante este alimento, para finalmente llegar a ser la Nueva Jerusalén, la ciudad de vida. Esta es posiblemente la bendición más grande para el hombre. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Estimado radioyente, si usted piensa que el plan de Dios solamente incluye llevarnos al cielo, definitivamente le pedimos que permanezca con nosotros para oír este Estudio Vida de Génesis. El plan de Dios es mucho más elevado, y el programa de hoy quizás sea un reto a nuestro viejo entendimiento del plan de Dios en las Escrituras. Como de costumbre, tenemos un invitado en nuestro programa, y en esta ocasión es el hermano Miguel Nájeras. Saludos, Miguel. Gracias, hermano. Gracias por invitarme nuevamente al Estudio Vida de Génesis. Es un gusto estar aquí otra vez. Hermano, hoy venimos al último de 9 programas que hemos dedicado a Génesis capítulo 49. Y tenemos que decir, ¡qué capítulo tan maravilloso! Así que hoy vamos a concluir este capítulo con una palabra acerca de la habitación mutua de Dios y el hombre, la Nueva Jerusalén. Muchos cristianos hoy en día no aprecian la realidad que encierra esta frase, la Nueva Jerusalén. Así que le pregunto, ¿son lo mismo ir al cielo que la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es la habitación mutua de Dios y el hombre. La Nueva Jerusalén es la consumación del libro de Apocalipsis y también de toda la Biblia. Esta ciudad no es un lugar físico, ni tampoco es una mansión donde los creyentes vivirán disfrutando todo lo que les gustaba hacer durante sus vidas. Verdaderamente, en la Biblia no hay tal cosa como ir al cielo. ¿Saben? Hace algunos años pensé dar un mensaje acerca de ir al cielo. Así que busqué en mi biblioteca y en la Biblia, pero no pude encontrar ninguna base en las Escrituras para tal mensaje. Después, traté de explicar la idea de ir al cielo en Apocalipsis 21, donde se menciona la Nueva Jerusalén. Pero me di cuenta que no podía usar este pasaje, porque ahí menciona que la ciudad descendía del cielo. Luego, traté de explicar Juan 14, donde dice, «En la casa de mi Padre hay muchas moradas». Esta palabra en griego es la misma palabra que en el versículo 23, donde dice que el Dios triuno vendrá y hará su morada en los que lo aman. Así que la morada ahí es la morada de Dios en sus creyentes que lo aman. Bueno, al fin y al cabo, nunca di el mensaje acerca del tema del cielo. No fue hasta que escuché a Witness Lee que me di cuenta que la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis es un cuadro de la mezcla final, o sea, consumada, de Dios con el hombre. Todos los términos que la describen son señales o símbolos, y no descripciones físicas. Apocalipsis 1:1 se manifiesta que la revelación de este libro está compuesta principalmente de señales, es decir, símbolos con significado espiritual. Por ejemplo, los 7 candeleros en Apocalipsis 2 y 3 no son 7 lámparas físicas, sino 7 iglesias. El cordero en Apocalipsis 5 no es un animal con 4 patas y una cola, sino Cristo quien efectuó la redención. Por tanto, la Nueva Jerusalén es una señal, un símbolo que describe la consumación final del cuerpo de Cristo, compuesta de todos los creyentes verdaderos, quienes han sido redimidos, regenerados, transformados, conformados y también glorificados y mezclados con Dios para ser su expresión por la eternidad. De seguro, esto no es el cielo donde la gente sueña ir, pero sí es lo que nosotros los creyentes seremos, es decir, la morada mutua de Dios y el hombre. Por eso, hermano Víctor, tengo que darle una respuesta firme, no, a su pregunta. Ir al cielo y la Nueva Jerusalén no son lo mismo. Cierto, hermano. La Biblia culmina como usted lo mencionó.
Con seguridad, ver esto requiere nuestra diligencia y también nuestra apertura a Dios para recibir lo que Dios nos quiere revelar en su palabra. Bueno, es tiempo ya para el estudio vida de hoy. Así que, adelante. En este relato, Jacob's blessing, la bendición de Jacob, as we have pointed out again and again, como ya hemos mencionado repetidamente, empieza con un pecador y finalmente termina con la bendición universal y la morada eterna. Toda la Biblia resulta en estas dos cosas: la bendición universal de Dios y la morada eterna. Apocalipsis 21 y 22 nos muestra solamente la bendición con la morada. Todo el ambiente o la esfera es una de bendición, y la nueva Jerusalén como morada será esa morada eterna dentro de la bendición y bajo la bendición universal. Es muy interesante ver que el relato corto de la bendición profética de Jacob tiene el mismo resultado de toda la Biblia. Por lo tanto, José es el símbolo de la bendición universal. Y después, Benjamín simboliza la morada eterna de Dios. Ya hemos visto la bendición universal. Y ahora, bajo su inspiración poética, Dios, mediante Jacob, todavía indicaba otros dos factores. Bajo la inspiración de Dios, Jacob usó las palabras el pecho y el vientre para representar la producción de la vida. En la poesía, por seguro que entendemos que el vientre aquí significa engendrar y el pecho indica el nutrir de la vida. Y esta es la producción de la vida. Es muy interesante ver que en toda la creación de Dios, Él solamente bendijo dos categorías. En el quinto día, Dios bendijo con la vida a todos los seres vivientes, incluyendo todos los animales. Y luego, en el sexto día, Dios bendijo la vida humana. Esto nos da la impresión de que Dios es para dar la vida. La intención de Dios era obtener la vida productiva. Por lo tanto, en esta narración de la bendición de Jacob, tenemos la bendición de los pechos y la bendición del vientre, los cuales significan o representan la bendición de la vida que engendra y que nutre, es decir, la vida eterna. La vida eterna es la vida más elevada y la vida más productiva. Si vemos el cuadro que se nos presenta en Apocalipsis 21 y 22, lo que vemos en la Nueva Jerusalén es el río de agua de vida. Allí fluye la vida, y en este río de vida crece el árbol de la vida. Ahora podemos ver que en los cielos nuevos y la tierra nueva, con la Nueva Jerusalén, el punto crucial o el punto central es la vida que fluye. Allí hay vida. Hay algo que produce y que nutre. Génesis 49 es poesía. Así que no se puede entender solamente según la letra. Debemos entrar en el espíritu. Debemos penetrar en el significado espiritual de todas estas expresiones poéticas. Una vez más, nuestro hermano Lee nos lleva a la revelación de vida en las Escrituras. Esta profecía con bendición al final del libro de Génesis concluye igual que toda la Biblia. Esto es, con la plena bendición de Dios y la morada eterna de Dios. Con respecto a esto entonces, ¿podría usted describir este aspecto de la vida productiva? Bueno, como se mencionó anteriormente, la Nueva Jerusalén es una ciudad de vida, ya que ahí fluye el río de vida y crece el árbol de la vida, así como lo señaló el hermano Lee. Esto con toda seguridad nos muestra el asunto de vida. Asimismo, las bendiciones dadas a José, las bendiciones de los pechos y del vientre, representan la vida que engendra y que nutre. Por supuesto, tal bendición fue descrita poéticamente, y ya que la poesía usa símbolos,
necesitamos penetrar en el significado espiritual de estas expresiones poéticas. En esta declaración poética, el vientre representa la producción de la vida, o sea, el engendramiento, mientras que los pechos representan el nutrimiento, o sea, el sustento de la vida. En el Nuevo Testamento hay 3 distintas palabras griegas para la palabra vida, y cada una ha sido traducida en español como vida. La primera palabra griega se usa en bios, de la cual se deriva la palabra biología. Esta se refiere a la vida física. La segunda palabra griega que se usa es psuke, la cual se refiere a la vida psicológica. De esta palabra griega se deriva la palabra psicología. Y la tercera palabra griega es zoe, la cual se refiere a la vida divina o a la vida eterna. Cristo se nos presenta como esta vida, la vida zoe. Al regenerarnos, Cristo nos da su vida zoe. Esta es su gran bendición, ya que produce vida en nosotros. Es decir, somos engendrados por la vida divina, recibimos la vida eterna. Cristo mismo se refiere a sí mismo también como el pan de vida y también como el agua de vida. Así que al comerle y al beberle, somos nutridos y crecemos mediante este alimento, para finalmente llegar a ser la Nueva Jerusalén, la ciudad de vida. Esta es posiblemente la bendición más grande para el hombre. Gracias, hermano. Esta explicación de la palabra neotestamentaria vida nos ayuda mucho. Y en verdad, así como lo dice el título, todos estos programas de Estudio Vida se enfocan y se centran en la vida Zoe. Regresemos entonces a Winnesley. The last atom of the blessing El último aspecto de la bendición is God's dwelling. es la morada de Dios. It says the last blessing Dice en Deuteronomio 33:16 que la última bendición es la gracia del que habitó en la zarza, según su beneplácito, como dice en Efesios 1:9. Aquel que habitó en la zarza tenía un beneplácito. Él tiene un buen placer. Este es un hablar poético. Supongamos que usted mora en la zarza. ¿Cuál sería su beneplácito? De que un día tendría una casa mejor. ¿Han pensado ustedes en esto? ¿Saben? Antes de la edificación del templo, ¿dónde moraba el Señor? En la zarza. Dios liberó a su pueblo, los israelitas, los sacó de Egipto con el propósito de que ellos le edificaran un tabernáculo y después un templo para él. Esto es Éxodo. Al principio de este libro, el edificador principal o el arquitecto era Moisés. Dios le dio una visión. Cuando Dios vino por primera vez a él, ¿dónde estaba Dios? Él estaba en la zarza. Él le habló a Moisés desde la zarza. Si leemos el libro de Levítico, en el primer capítulo, el primer versículo dice, y Jehová habló desde el tabernáculo de reunión. Él moraba en la zarza cuando le habló a Moisés, pero cuando le habló a Aarón, habló desde la tienda del tabernáculo. Y ese era su beneplácito. Les digo, Dios bendijo a los hijos de Israel por completo con su buena voluntad, con su beneplácito. O es decir, que su buena voluntad es tener su morada. ¿Qué bendición podría ser mejor que esta? Dígame, ¿cuál bendición podría ser mejor que esta? Un día, un pecador llamado Aarón entró a la morada de Dios. ¿Qué bendición podría ser mejor que esta? La bendición más alta es entrar en la morada de Dios y permanecer en su presencia. ¡Qué bendición! Ninguna bendición es tan buena o tan grande como la morada de Dios. Y este es el último aspecto. Este concepto estaba allí en el Antiguo Testamento. Allí estaba el tabernáculo. Y luego, cuando el Señor Jesús se hizo carne, Él era el tabernáculo de Dios. Y toda la Nueva Jerusalén será un tabernáculo eterno. Y esta es la bendición central de todas las bendiciones de Dios.
Todo el nuevo cielo y la nueva tierra serán una bendición. Pero el centro de esa bendición es la Nueva Jerusalén, la cual será el tabernáculo de Dios, y Él morará con nosotros, y nosotros viviremos por Él. Hagamos una pausa aquí. Se mencionó que la bendición más elevada consiste en entrar en la morada de Dios y permanecer en su presencia. En el Antiguo Testamento, muchos habrían anhelado esta bendición, pero para ellos era una meta lejos de su alcance. Pero para nosotros, ya que somos creyentes neotestamentarios, esta es realmente nuestra porción. ¿No es así? Sí, esta es una observación muy interesante. Hemos visto que los creyentes del Antiguo Testamento anhelaban la bendición de morar en la presencia de Dios. Para Abraham, el lugar de la morada de Dios era la ciudad que él buscaba. Todos los patriarcas anhelaban tal bendición. El tabernáculo fue edificado para que Dios morara entre su pueblo, los israelitas, y mediante las promesas, ellos tenían la esperanza de ser uno con Dios en el futuro. Entonces un día, ¡aleluya, un día!, Dios mismo se hizo hombre, vivió y fijó tabernáculo entre su pueblo. Ese tabernáculo era el Señor Jesucristo, el Dios hombre, Dios manifestado en la carne. Aún así, todavía no podían morar los hombres en él ni él en ellos. Pero cuando Cristo murió para redimir al hombre, y en resurrección fue hecho el Espíritu vivificante, entonces regresó a sus discípulos y sopló su misma vida dentro de ellos, diciéndoles: recibid el Espíritu Santo. Ahora Dios moraba en el hombre. Y en Juan 14, el Señor Jesús les dijo que permanecieran en Él y que Él permanecería en ellos. Esta es la morada de Dios, cuando moramos mutuamente el uno en el otro. Hoy nosotros podemos disfrutar el anticipo, o sea, la bendición de la casa, la morada de Dios. Esta es la iglesia. La mayor bendición de todas y el cumplimiento de todas estas bendiciones prometidas será la Nueva Jerusalén, la morada mutua de Dios con el hombre. Muchas gracias. Regresemos a Witness Lee para la conclusión del estudio Vida de hoy. Have you noticed ¿Se han dado cuenta in Genesis it says Benjamin is a terrier wolf? que en Génesis 49:27 dice que Benjamín es un lobo arrebatador? This is to the enemy. Él es un lobo para el enemigo. But in Deuteronomy, Pero en Deuteronomio 33:12 dice que Benjamín es el amado de Jehová. Para el enemigo, Benjamín fue un lobo arrebatador. Pero para el Señor, Benjamín es el amado de Dios, porque la morada de Dios estaba en el territorio de Benjamín. El Señor mora entre los dos hombros de Benjamín. Muchos cristianos creen que Jerusalén está en el territorio de Judá. No, está en el territorio de Benjamín, muy cerca de Judá. Los reyes provinieron de Judá, pero la capital, Jerusalén, estaba en Benjamín. Y esa capital era el lugar de la morada de Dios. Y se encontraba sobre los dos hombros de Benjamín. Geográficamente, el territorio de Benjamín tiene la forma de dos hombros y Jerusalén está localizada entre esos dos hombros. No se olviden que así es la poesía. Contiene mucho significado. Mírenme a mí, que hay entre mis dos hombros la cabeza. El morador es Dios mismo que mora en el templo. Él es la cabeza. Si vamos a tomar al Señor como nuestra habitación, primero debe ser nuestra cabeza. Nosotros debemos ser su habitación. Si no hubiese un tabernáculo edificado, Dios no tendría ninguna morada en esta tierra. Y por lo tanto, usted no podría tener a Dios como su habitación. Pero cuando Dios tiene una morada en la tierra, nosotros tenemos morada en Él, es decir, en su habitación. A esto le llamamos una habitación mutua. Esta habitación se la ve en Juan 14 y 15. Dice, permaneced en mí, lo cual significa su morada, y yo en vosotros, es nuestra morada.
En Juan 14:23, el Señor dijo claramente, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Él dice que Él y el Padre vendrán a morar con el que le ame. Y este es un morar mutuo. Nosotros seremos su morada y Él será nuestra habitación. Así vemos que el último de los 10 aspectos de la bendición es el asunto de la morada. Por lo tanto, todas las bendiciones llegan a su consumación en la morada. ¿Por qué nos da Dios tantos aspectos de la bendición? Solo para que seamos su morada. ¿Por qué nos salvó Dios? Para que seamos su morada. ¿Por qué nos da hoy gracia sobre gracia? Para su morada. ¿Para qué Dios hace todo por nosotros y para nosotros? Para su morada. ¿Ven? Todas las bendiciones resultan en su morada. Si usted escucha esta palabra y pone juntos todos estos puntos, verá que este es el beneplácito de Dios. Y este es el deseo del corazón de Dios. Y esto es todo lo que Él desea. Lo que Dios desea es una morada. Gloria al Señor por esta palabra. Hermano Miguel, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué significa que si deseamos morar en Dios, primero debemos convertirnos en una morada para Él? Creo que esto nos sorprende a muchos de nosotros, los que verdaderamente amamos al Señor y quisiéramos morar donde Él está. Sin embargo, Dios no tiene ninguna intención de arrebatarnos de esta tierra para traernos a morar en Él, a menos que primeramente nosotros lleguemos a ser morada para Él. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado son para que seamos su morada. Todo lo que el Señor está haciendo en nosotros y por todo lo que nos está guiando, tiene como propósito proveer una morada para Él. De esta manera, Él podrá hacer su hogar en nosotros. Hoy en día, muchos de nosotros nos preocupamos demasiado con la idea de ir a morar con Dios. Nos aferramos al concepto popular de ir al cielo para morar en la llamada casa del Padre. Sin embargo, Dios quiere morar en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos su casa. Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones. Su morada es la razón por la cual Dios nos da tantas bendiciones. Todas las bendiciones de Dios tienen como meta que Él haga su hogar en nuestros corazones. ¿No es esta una gran bendición? Para que nosotros moremos en Dios, primero nosotros debemos llegar a ser una morada para Él. Gloria al Señor. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto. Gracias, hermano Víctor. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Las reuniones en casa, por Witness Lee. Hay una manera única para tener el aumento de la iglesia y su edificación. Cuando vino el día de Pentecostés, la iglesia empezó con 120, que muy rápidamente, en su primera prédica, se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5,000 creyentes se añadieron a este primer grupo. Pero, ¿cómo hicieron para que ellos permanecieran fieles? Para que no cayesen, para que siguieran avanzando. ¿Cómo se reunieron? ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? En las primeras semanas ya eran como 8,120 al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? Porque ellos ya no se reunían ni como judíos ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones. Y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa por Witness Lee. Consígalo en su librería cristiana o llámenos al 1-800-810-1149
para darle información de cómo obtener el libro Las reuniones en casa por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.